Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis alumnos de educación especial. Este video lo estoy realizando debido a que, como se han dado cuenta, hoy tenemos muchos problemas con el internet y yo he observado que este video para mí es importante que lo manejen para que de esa forma eh, tengan la información lo más exacto posible. Hoy lo que vamos a ver son los modelos de educación especial. Tenemos entonces que el modelo se divide por el más antiguo, que es modelo segregador, modelo integrador y modelo inclusivo. Los modelos educativos o los modelos que se utilizan en educación especial se pueden dividir básicamente en dos. El modelo médico rehabilitador, el cual se centra en la discapacidad y se ha venido modificando a lo largo de los años entre 1990, bueno, realmente desde antes, pero los tiempos que me interesan son del 90 hasta el 2010. Y el modelo educativo que se utiliza literalmente en educación especial, que es el modelo segregador que comienza a identificarse, aunque ya existía antes en 1960, los 70s y los 80s. Se le conoce como modelo segregador porque eran escuelas o centros de educación especial donde los niños no asistían a ningún otro espacio que no fuera este. En ocasiones servían como internado, en otras ocasiones como consultorios de asistencia. Para los años de 1990, Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, junto con la UNESCO, Organización para las Naciones Unidas de la Educación y la Cultura, mencionan que era importante reformular el plan de educación especial y hacerlo en un modelo que pudiera permitir la oportunidad a todos. A esto se le conoció como el modelo integrador. Y este modelo a nivel mundial estuvo activo hasta el año 2010 y desde el año 2010 hasta la fecha se ha manejado el modelo de educación inclusiva. Sin embargo, en México tenemos una situación diferente. Expliquemos qué es la educación integrativa. La educación integrativa era colocar al alumno con discapacidad con las mismas oportunidades de aprendizaje que otro alumno. Para que esto ocurriera teníamos que detectar lo que eran las necesidades educativas especiales. Una necesidad educativa hace referencia a las características del alumno de aprendizaje y desarrollo que requiere para adecuarse a un plan de estudios. Cuando el alumno por estas características sobrepasa el plan de estudios, se requieren hacer adecuaciones para que el alumno pueda aprender. Entonces, los conceptos que para un psicólogo son importantes en necesidad educativa es aprendizaje, el cual es un proceso y también es un producto. Proceso cuando hablamos de etapas, cómo va adquiriendo un aprendizaje. Y producto, cuando hablamos de una operación concreta. Ejemplo, la suma de dos dígitos. Se sabe que ya lo ha aprendido cuando ya no comete errores y la respuesta es correcta. Cuando hablamos del desarrollo, vamos a hablar sobre los elementos de un desarrollo físico, un desarrollo psicológico y un desarrollo social. Cuando hablo del desarrollo físico, hablo de habilidades motoras gruesas, motoras finas. Cuando hablo del desarrollo psicológico, estoy hablando del desarrollo cognitivo e intelectual, las funciones psicológicas implícitas en el aprendizaje. Memoria, atención, ¿correcto? Pero también todas las teorías de coeficiente intelectual o inteligencia. Cuando hablo del desarrollo emocional, hablamos de las relaciones que se establecen con la familia, con los amigos, con los familiares. ¿De acuerdo? Es muy importante que una vez que hemos detectado las necesidades educativas del alumno, no su discapacidad, sino sus necesidades educativas, hagamos una adecuación al currículum. Entre más grande sea la adecuación al currículum, menos posibilidad podrá estar en un aula integrada, es decir, con los demás alumnos, y requerirá más de una atención especializada, que es en educación especial. Este modelo existió en México hasta el año del 2002, 2014, en ese periodo, y a partir de ese momento en México se ha manejado lo que es educación inclusiva. En la educación inclusiva siguen existiendo lo que son las necesidades educativas, pero ahora ya no nos vamos a centrar en el alumno, nos vamos a centrar en el contexto que son la escuela, la familia, la comunidad. Tenemos que ayudar a que este contexto cambie para que el alumno pueda hacer ¿qué?
integrado, sea parte de esto y que tenga una participación social y educativa activa. Así entonces ahora el concepto que se maneja son las barreras para el aprendizaje y la participación social, que se refiere a un conjunto de, además de las características del alumno, de ideología, pensamiento y formas de ver acerca de la discapacidad. Por eso es importante que nosotros visualicemos que la educación inclusiva no solo es un cambio de etiqueta, sino es una forma diferente de ver la realidad. ¿De acuerdo? Luego, tenemos que al alumno en este modelo se le debe dar la oportunidad de una participación social y laboral. Es decir, en el otro modelo se enfocaron mucho en la educación. Aquí es que sea partícipe y que decida sobre sus propias necesidades y deseos. Aquí es una cuestión ideológica, no necesariamente siempre ocurre. Habrá algunos alumnos que por sus características de desarrollo intelectual realmente no logren hacer esta participación, pero si la mayoría lo puede hacer, es lo deseable. Se desea que haya un cambio de contexto, también desde la educación inclusiva integrativa se buscaba, pero aquí ya es una cuestión jurídica legal, ya no solamente son las buenas voluntades. Esta educación pretende ser equitativa, que no es lo mismo que igualitaria, sino darle a cada quien lo que necesita, humanista porque tiene un enfoque hacia los valores y trata de evitar la discriminación a toda costa, incluyendo los términos que se definen a la discapacidad y lo cual a veces genera muchos problemas. Porque nosotros como psicólogos y muchos profesionales de la educación especial necesitamos usar categorías diagnósticas. ¿Qué son esto? Son características específicas que describen una condición. Eso es una categoría diagnóstica. También estas están estandarizadas porque nos refieren a criterios que todo médico en todo lugar del mundo o todo psicólogo, todo pedagogo en lugar del mundo tiene que identificar para saber si el niño las cumple o no. Es muy importante porque a partir de esto se puede y se debe de realizar un diagnóstico en un procedimiento técnico científico que tiene una serie de pasos para poder llegar a este. Es importante también que nosotros como psicólogos tenemos una comunicación entre profesionales como médicos, por eso es que lo utilizamos. Tiene un uso jurídico legal, por lo cual es importante manejarlos con mucho cuidado y una categoría diagnóstica no describe a la persona, sino describe la condición de la persona. Como si yo les digo que ustedes tienen gripe, es porque cumplen con los criterios que tiene la gripe, ¿de acuerdo? No son la gripe, asimismo la discapacidad. Conceptos incorrectos que hay que evitar. Capacidades diferentes es un neologismo. ¿Qué significa esto? Es un concepto que es usado como una moda, pero no tiene un fundamento. Ejemplo, ahorita se habla de la sanitización. Sanitizamos este lugar, sanitizamos este otro lugar. Esa palabra no existe, se está utilizando. En realidad lo que se tiene que decir es desinfectar. Pero, como dice la Real Academia Española, esta palabra es un neologismo, sanitizar, porque si decimos que desinfectar, la gente piensa que ya estuvo enfermo ahí y que está sucio. Entonces, políticamente han manifestado, pero no pueden sanitizar porque no pueden hacer un lugar sano. ¿Me entienden? Tampoco se utilizan los conceptos de niños especiales o jóvenes especiales porque no hace referencia a su educación, sino al sujeto mismo. Entonces, ese es un problema. El concepto de minusválido, lisiado, trastornados no son adecuados porque son discriminantes, aun cuando la minusvalía era un término jurídico científico. Y el ciego y el autista son discriminantes también porque pareciera que la persona es lo que es, no la condición que vive. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, chicos, dejo este video. En caso de que la transmisión de internet sea muy mala. Gracias.